Historias para leer en lunes y otros cuentos. Dalina Flores Hileri. A continuación, te leeremos Madre. Al principio creí que era un castigo divino, pero ahora tengo la seguridad de que el destino acomoda las cosas con acierto y cautela. Antes pensaba, cuando me comía la ansiedad de este encierro, que mi vida debería ser otra, que algo en el camino se descompuso y terminé encerrada entre estas montañas, el río, la carretera de terracería y el acantilado. Esas son las cuatro paredes que se fueron achicando a medida en que el tiempo y el sudor marcaron mi frente. Llegó un momento en que dejé de reconocerme. Veía mi rostro en los dos únicos espejos de la casita de palma que siempre habitamos, y mi imagen terminó por ofenderme. Las mejillas, que fueron redondas y sedosas como duraznos, se transformaron en peras ajadas, con un par de huesillos de ciruela colgados, y la curva de mi boca proyectó hacia el suelo en una mueca adusta que espantaba a los gatos. Antes podía recordar mi rostro de niña y sabía que fui bella, pero este recuerdo ya no existe. Aún hoy que vivo sin espejos y que mi memoria trata de encontrarme, ya no puedo ver lo que fui. Quiero creer que tuve sueños y que cerraba los ojos para pensar en príncipes y caballeros que vendrían a salvarme, pero cuando intento iluminar mi memoria, lo único que veo es a madre roncando, con sus 92 años encima y su ansioso crepitar entre las cobijas provoca esta furia que me deshoja. Esa es la única imagen que me queda, con la que vivo a diario. Me veo convertida en lo que soy, la hermana que no pudo ser novia, ni madre, ni amiga, la hija que soy. Entonces viene a mí el otro recuerdo, el que me hizo borrar todo. Solo estoy yo, vieja, sin espejos, tratando de reconocer en las venas ablutas, en las venas abultadas de mis manos, en las arrugas que rodean mis articulaciones hinchadas, la herencia de mi madre. Y no me veo, no me parezco a ese trapo en jirones. Busco en sus ojos huecos una huella para recordar los míos, pero no encuentro nada. No, soy ajena. Dejé encerrado el pasado y no entiendo qué me hizo quedarme a su lado. Y cuando me lo pregunto y me vuelvo a preguntar y me marea la pregunta perdida entre el dolor del café de la tarde, me golpea una risa de niño, un correteo salvaje, una mano infantil en la mía y ya no puedo detenerlo. Se abalanza como un tren desenfrenado, me arroja a las bestias que se agazapan en la oscuridad y el chirrido de su andar las despierta. Me persigue, me tiene en sus fauces, y yo, sin correr, mi cuerpo me abandona. Confundida entre el humo del café, logro escapar. Entonces, otra vez, la risa del niño, su mirada de plata, su luz apagada. El balanceo de su cuerpo produce notas extrañas. El ritmo de sus pies adolescentes contra la rama del árbol provoca un golpetear tan agudo que abre la puerta del espejo. Allí está. El espejo revela los ojos de la niña que fui. Y lo veo. Veo todo. Mi cara sorprendida y mi indignación maniatada. El olor de madera, la vida que una vez fue semilla y se pudrió en el arado. Se llamaba Juan, era mi hermano mayor. Tenía 13 años y 6 hermanos a quienes cuidar mientras madre se iba a atender al patrón y sus hijos. Todos los días ella tenía que estar en la hacienda a las 5 de la mañana para preparar el fuego, los alimentos, las habitaciones, las camas. Decían que yo había heredado su belleza y pronto también sus funciones domésticas, en aquella inmensa propiedad a la que, mientras fuéramos niños, teníamos prohibida la entrada. Regresaba muy noche, siempre cuando ya el cansancio del día y sus labores nos habían derrotado, y siempre llegaba repleta de un rencor muy extraño. Solo Juan y Jacinta la esperaban despiertos y eran los depositarios de sus rencores añejos. Mi padre pasaba los días en la siembra y, de vez en cuando,
Iba a la ciudad, donde se quedaba unos días haciendo quién sabe qué cosas, hasta que un día no volvió. Allí empezó nuestro calvario. El patrón dejó de pagar el salario de ambos, si es que se puede llamar así a las migajas que entregaba cada semana a mi padre. Nunca supimos si en esa escapada a la ciudad, de la que nunca volvió, había muerto o se habría enrolado con los grupos que viajaban para el norte. Nadie supo nada. Lo único que quedó claro y que todos padecimos es que ya no tuvimos forma de conseguir dinero para alimentarnos. Fue como si también mis hermanos y yo hubiésemos huido o muerto. Si de por sí éramos flacos, poco a poco nuestra piel se fue adheriendo a los huesos como si fueran jirones de plástico. Madre se iba a la hacienda y a veces no regresaba. Jacinta recogía hojas en el monte y sobre la leña que conseguía Juan nos hacía brebajes para asustar a las lombrices y el hambre. Mi hermanito Pedro, el bebé, no resistió. Vimos cómo en 2 días dejó de respirar como si lo hubieran desconectado. Recuerdo que nos quedamos durante horas observándolo sobre la mesa, hasta que su pecho dejó de moverse. Tampoco nosotros nos movimos. Juan fue quien estuvo más tiempo a su lado, sin lágrimas, y madre no regresaba. Hace algunos meses que había llegado al pueblo un señor que en su casa improvisó una salita de cine que después se convirtió en el Cine Morelos. Su hija de 14 años vendía los boletos para ver siempre las mismas 2 películas donde nadie hablaba y las personas lucían como espíritus, transparentes, intocables. Se llamaba Reina, la pequeña boletera, quien a cambio de un poco de leña le regalaba a mi hermano Juan pases para ver las películas. Tal vez para olvidar un poco su miseria, él se escapaba con la culpa a cuestas a ver a los fantasmas. Poco a poco se hicieron amigos hasta el punto en que Reina depositó en él sus manos y su confianza. Y Juan, tan amable, empezó a sustituirla en la venta de boletos que para entonces ya eran demasiados. A pocos días de la muerte del bebé, mi hermana Magdalena se enfermó. Vomitaba y vomitaba. El té que intentaba beber se le escapaba estruendosamente hasta que de la misma forma se le escapó la vida. Su cuerpecito yacía bajo la mesa, donde habíamos visto partir al menor de mis hermanos, cuando llegó Juan con un poco de pan, que ya de nada sirvió, la culpa nos había espantado el hambre. Juan cargó el cadáver fresco de Magdalena y lo llevó al patio. Entre todos, dirigidos por él, hicimos una fosa como la que estaba a un lado y, por más que intentamos que fuera un refugio seguro, al día siguiente los coyotes nos la habían arrebatado. Creo que eso fue lo que más le dolió a Juan. Desde entonces nunca volví a ver la risa amplia en su cara. Aún no dejábamos de llorar a Magdalena cuando regresó madre a la casa. Venía descalza, temblorosa, desaliñada, su cuerpo despedía un aroma extraño. Jacinta la recibió, la arropó y le preparó un brebaje que la hizo dormir mucho rato. Cuando despertó, se dio cuenta de que alguien más faltaba. No sé por qué no preguntó ni dijo nada. Salió al patio y se quedó parada, mirando al horizonte como una estatua, hasta que vio la figura de Juan aproximarse. Al verla, una especie de iluminación destelló en la cara de mi hermano, quien corrió para abrazarla dejando caer las bolsas que venía cargando. Ella no correspondió al abrazo. Con un gesto brusco lo alejó y le preguntó por sus hermanos. Una sombra de vergüenza lo cubrió y tratando de dar un poco de alivio a nuestras penas, nos contó que había conseguido un trabajo en el pueblo y que con lo que le pagaron compró algunas cosas para alimentarnos y asearnos. Corrimos hacia las bolsas para asaltarlas y no pude creer lo que veía. Frijoles, carne, pan, unas velas, jabón de teja, cosas que solo de vez en cuando le daban a madre en la hacienda porque sobraban. En las bolsas que trajo Juan, el jabón estaba entero, envuelto en papel encerado. El cucurucho de frijol rebosante, el trozo de res sonrosado. Ya nos abalanzábamos sobre el pan, cuando madre nos lo arrebató.
¿De dónde sacaste todo esto, Juan? ¿A quién se lo robaste? El rostro de Juan se sorprendió. Inmediatamente clavó en el piso su mirada antes de contestar, en voz muy baja. A nadie. Madre lo cogió por los hombros y empezó a sacudirlo. Como tu padre, eres un hijo de la chingada, ladrón, engendro, hijo de mala entraña. Mamá, no es para mí, es para mis hermanos. Embustero, serpiente, malagradecido. Se nos están muriendo. Madre, no tenía nada que darles. Ella siguió golpeándolo, y Juan solo trataba de cubrirse la cara con los brazos. Pero ella también estaba muy cansada. Recogió las bolsas del suelo y entró a lo que nosotros llamábamos casa. Las depositó sobre la mesa, a la vista de todos nosotros, quienes como jauría queríamos abalanzarnos. Repitiendo con fuerza cada sílaba nos advirtió: pobre de aquel que siquiera se atreva a acercarse. Juan entró sin mirarnos, se acurrucó bajo la mesa y se durmió. Nosotros, los que quedábamos, con cara de hambre y espanto, nos abrazamos y nos dormimos a los pies de la cama. No tardó en llegar el anochecer, cuando escuchamos un galope que se acercaba. Madre despertó sobresaltada y corrió hacia la puerta. Don Luis, el padre de Reina, buscaba a mi hermano. Sal de ahí, ladrón. Deja de esconderte tras las faldas de tu madre. A ver si para enfrentarme eres tan hombre como para robarme. Madre entró por las cosas que había dejado sobre la mesa y se las entregó a don Luis. Lléveselo. No nos sirve para nada. Yo quiero mi dinero. Pues véndalo o tírelo o regálelo. Con una mueca en la cara, don Luis escupió a los pies de mi madre y se alejó sobre su caballo, con nuestra comida y nuestro jabón. Olía también. Madre entró descompuesta, indignada, y se fue sobre Juan, que con los ojos muy asustados trataba de esconderse bajo la cama. Con la fuerza que le quedaba, cogió la soga con la que amarrábamos el cubo para acarrear agua, y ató a mi hermano por el cuello, con una maestría que nunca he vuelto a ver. Hizo un rápido nudo y arrastró a Juan hasta el castaño. Mi hermano se resistía, pero era un guiñapo frente a la furia demoledora de madre. En esta familia nadie roba, cabrón. La dignidad es lo único que nos queda y no la vamos a perder por pendejadas. Con un rápido movimiento lanzó el extremo libre de la soga sobre la rama más fuerte del castaño y tiró de ella con firmeza. Nosotros veíamos con ojos azorados cómo las piernas de Juan se despegaron de la tierra y se convulsionaban. Pataleando y tirando de la cuerda, trataba de escapar de la presión que sobre su cuello se ejercía. Vimos sus mejillas enroquecer como si fueran quemadas por lumbre, y sus ojitos hinchados a punto de salir disparados por las cuencas de su cara. Madre ató la cuerda a la otra rama y caminó lentamente hasta donde estábamos. Jacinta quiso correr para auxiliar a Juan, pero Madre la detuvo, haciéndola girar sobre sí misma con un jalón de cabello. Es una lección que todos deben aprender. En esta familia nadie roba. Y mientras Jacinta luchaba por librarse de Madre, vimos que poco a poco el cuerpo de Juan dejó de tambalearse. Impulsada por un resorte incomprensible, parecido al miedo, corría a desamarrar la soga por la que se escapaba la vida de mi hermano. Y todos vimos caer inerte su frágil y pequeño cuerpo de 13 años. Él ya no se movía, no respiraba, sus ojos muy abiertos, asustados. Madre desató el cuerpo de Juan y con la misma cuerda con que lo colgó, nos azuzó para que entráramos sin remilgos a la casa. Dando latigazos, logró que obedeciéramos y no volvió a decir nada, nunca. Cuando despertamos, el cuerpo de Juan ya no estaba. Yo no escuché a las fieras del monte aproximarse, por eso tengo la esperanza de que Juan haya escapado. Todavía, la complicidad de las noches me hace tener esperanza. Cuando en el pueblo se enteraron de que madre había ahorcado a mi hermano porque le robó a don Luis, el escándalo fue lapidario. Nadie movió a dirigirle la palabra. Doña Marta, la esposa de don Luis, vino y se llevó a mis hermanos. Los vi partir abrazados, cubiertos por el rebozo de Jacinta.
Madre ni siquiera volteó a verlos, como si todo hubiese dejado de existir. Yo no pude irme. Primero pensé que por obligación me quedé a su lado. Ahora sé la verdad. El rencor, el miedo y la impotencia me llevan a mantener viva a mi madre para que todas las noches, mientras duerme, ya sea con mis manos, a pesar del dolor de esta artritis, o con la almohada, me acerco sigilosa y le aprieto el pescuezo hasta que veo sus ojos muy abiertos, queriendo escapar de las órbitas, su cara muy roja, sus últimos esterotres que me suplican que la libere. Así son todas nuestras noches desde hace 50 años. Durante todo este tiempo, también, de vez en cuando, recibo un paquete, sin datos, con carne, frijol, pan y un jabón oloroso a lavanda.